tal, chicos? Vamos a hablar de la parte de los polisacáridos que pertenece al capítulo de los azúcares, o sea, de los glúcidos. A ver, los polisacáridos están formados por la unión de muchísimos monosacáridos, de 11 a cientos de miles, son muchísimos. Sus funciones biológicas son de dos tipos, su función es estructural o es de reserva energética. Los monosacáridos que forman polímeros estructurales están unidos por medio de enlace beta-glucosídico, mientras los monosacáridos que forman polisacáridos con función de reserva energética están unidos con enlace alfa-glucosídico. ¿Vamos bien? Ahora, existen dos tipos de polisacáridos. Están los homopolisacáridos y están los heteropolisacáridos. Se llama homo porque la palabra homo es igual, o sea, están formados por el mismo tipo de monosacárido. En cambio, los heteropolisacáridos tienen la palabra hetero. Hetero significa distinto o diferente. Por lo tanto, contienen diferentes tipos de monosacáridos en su estructura. Vamos a iniciar con uno de los principales homopolisacáridos, que es el glucógeno. El glucógeno está formado, chicos, por glucosas de tipo alfa. Glucosa tipo alfa, los cuales se van a unir formando en enlace alfa. 1,4 específicamente y 1,6. Vamos a verlo en esta parte conceptual. El glucógeno dice que es un polisacárido de reserva energética en animales. Y esa reserva es a corto plazo. ¿Dónde se encuentra esa reserva? En el hígado y en el músculo. ¿Qué podemos entender? Nosotros cuando nos quedamos, por ejemplo, en un estado de dieta, de ayuno, cuando nosotros comimos, almacenamos en nuestro hígado y en nuestro músculo glucógeno, que nos sirve para que en tiempos de ayuno nosotros podamos degradar este glucógeno y así obtener energía. Y se dice que es a corto plazo porque esto nos mantiene, digamos, energéticamente activos aproximadamente de 8 a 12 horas de ayuno. Esa es la idea principal del glucógeno. Bueno, chicos, acá tenemos la estructura esquemática del glucógeno, donde el glucógeno está formado por una estructura lineal, que vendría a ser esta estructura química de abajo, y estructuras ramificadas, que vendría a ser esta porción lateral. La porción lineal está formada por alfa-glucosas, pero que tienen enlace de tipo alfa 1,4, que significa que el carbono 1 se une al carbono 4 de la molécula subyacente. Entonces genera una estructura lineal. Ahora, la estructura ramificada se forma porque se une el carbono 6 con el carbono 1, formando un enlace de tipo alfa 1,6. Entonces, de esa manera se genera la estructura ramificada del glucógeno. Ok, todo el glucógeno está formado, anótenlo, por alfas glucosas, que en realidad lo que está esquematizado aquí solamente es una porción de la ramificación, porque el glucógeno se ramifica de manera más compleja. El glucógeno en realidad está creciendo de una manera arborizada. El glucógeno, fíjense que de aquí, de esta proteína, parte su crecimiento y también parte de aquí. De tal manera que mientras va creciendo se va arborizando el glucógeno. Por lo tanto, ustedes tienen que comprender lo siguiente. Imaginemos que nosotros estamos comiendo un platillo lleno en carbohidratos, o sea, azúcares. Bueno, el organismo, ¿qué está consumiendo? Glucosa. La glucosa, que es el azúcar, comienza a entrar a nuestra sangre y comienza a aumentar, y en nuestra sangre produce un estado de hiperglucemia, o sea, elevación del azúcar en sangre. Por lo tanto, la glucosa en exceso se va a almacenar a nivel del hígado o a nivel de otros tejidos por un proceso llamado glucógenogénesis. Por lo tanto, la glucosa se ramifica, va creciendo esta arborización, y ¿qué obtengo? El glucógeno. Una vez que terminé de comer, hice la digestión y la absorción, mi cuerpo va a necesitar de energía. Pero ¿cómo? ¿De dónde saco esa energía si yo estoy ayunando? O sea, no estoy comiendo nada. Bueno, para eso sirve el glucógeno, que es una reserva energética a corto plazo. El glucógeno sufre un proceso de glucógenolisis, donde el glucógeno de nuevo se degrada a glucosa, que se vuelca esta glucosa a la sangre para volver a aumentar el azúcar en la sangre. De esa manera, la glucosa viaja a los tejidos para tener más energía en un proceso de ayuno. Es por eso que esta molécula o esta partícula en realidad de glucógeno va creciendo mientras comemos
y va decreciendo mientras ayunamos. Esa es la idea general del glucógeno. ¿Sí, chicos? Vamos. Bueno, entonces tengamos en cuenta que el glucógeno presenta ramificaciones. En realidad presenta una ramificación de cada 8 a 12 glucosas unidas linealmente, presentando una cadena muy larga, aproximadamente de hasta 300.000 glucosas está formado el glucógeno. Ahora, ¿se acuerdan que el glucógeno se formaba, crecía y luego se degradaba? Bueno, las dos enzimas encargadas de su degradación por medio de hidrólisis, que es ruptura con agua, son la glucógeno fosforilasa y la alfa-1 glucosidasa. Son las enzimas que rompen simplemente el glucógeno. Punto final. Ahora, una vez que está roto, ¿qué pasa? El glucógeno libera las unidades de glucosa. Eso es lo más fundamental en la explicación del glucógeno. Tengan en cuenta que el glucógeno se almacena en el hígado, pero también en el músculo, ¿sí? Listo. Bueno, ahora vamos a seguir hablando del almidón. El almidón está formado por enlaces alfa. En realidad está formado por glucosas alfa unidas por enlace tipo alfa, la que tenía forma de N. Bien, el almidón en sí es un polisacárido ya no de reserva animal, sino de reserva vegetal. Es un polímero de glucosa formado por dos tipos de molécula, la amilosa y la amilopectina. Cada una aporta un porcentaje distinto, en este caso 30% de amilosa y amilopectina 70% en forma general. O sea que el almidón está formado por dos tipos de glúcido o de azúcares. El primero, la amilosa, es una molécula lineal que se encuentra enrollada en forma de hélice. Y la amilopectina es una molécula ramificada. ¿Vamos bien con esto? Listo. Bueno, aquí tenemos la estructura de la amilosa, la cual tiene una forma espiralada. Aquí tenemos otro esquema representativo. Bueno, en este esquema tenemos glucosas alfa unidas por enlace alfa 1,4. Aquí tenemos los residuos también de glucosa unidos por enlace alfa 1,4. Las glucosas, al unirse, forman un disacárido llamado maltosa si el enlace es alfa 1,4. Bueno, por lo tanto, conclusión, la amilosa tiene una estructura espiralada formada por muchas maltosas, podemos decir, ¿no? Que son glucosas alfa en realidad. Ahora, si nosotros hablamos de la amilopectina, tiene una forma similar, porque también tiene una estructura alfa 1,4, fíjense, que genera la parte lineal o también espiral, pero se caracteriza por tener ramificaciones de tipo alfa 1,6. Entonces, conclusión, la amilopectina tiene enlaces alfa 1,4, alfa 1,6 para generar la ramificación, pero en sí estamos hablando del almidón. Por lo tanto, el almidón que tiene amilosa y amilopectina. Por lo tanto, el almidón es lineal y ramificado. Bien, y aquí tenemos el esquema de algunos alimentos que contienen almidón, ¿sí? Como por ejemplo la papa, el arroz, la cebada y otras cosas más. Bien, ahora pasemos a hablar de la celulosa. ¿Qué era la celulosa? Es un polisacárido estructural vegetal. Se denomina estructural porque justamente forma la pared celular de los vegetales. Es el componente principal de la madera. Aproximadamente la madera tiene un 50% de celulosa. También forma parte del algodón y del cáñamo y otras cosas más. El 50% de la materia orgánica de la biosfera es celulosa. Es por eso que nuestra biosfera tiene mucha, pero mucha cantidad de vegetación. Es un polímero lineal de celobiosa, ¿sí? Luego vamos a ver la parte de la celobiosa. Bueno, y aquí estamos evidenciando justamente cómo la glucosa forma enlaces de tipo beta 1,4 de manera lineal. Es por eso que la molécula de celulosa es un polímero de glucosas con enlaces beta 1,4. Y aquí está una célula vegetal, fíjense, formando su pared celular. Y la celulosa forma justamente unas fibrillas que le dan esa rigidez, esa dureza, que evita que la planta o la célula en realidad vegetal se deshidrate, ¿no? Acá tenemos el ejemplo del algodón y la madera. Recuerden esos conceptos fundamentales. Bueno, y para terminar la parte de los homopolisacáridos, de los cuales vimos glucógeno, almidón, celulosa, terminaremos hablando de la quitina, ya que esta forma el exoesqueleto de los artrópodos y forma parte de la pared celular de los hongos del reino fungi. En sí es un polímero no ramificado, tiene estructura lineal al igual que la celulosa,
pero ya no tiene de glucosa, sino tiene de esta estructura llamada N-acetilglucosamina, las cuales se unen en forma consecutiva con enlaces beta 1,4. Y aquí estamos mostrando la parte del exoesqueleto de los artrópodos, ya que estos no tienen huesos, sino una estructura sólida, ¿no? Si se le secciona un pedacito de su estructura, fíjense la estructura que tenemos, ¿no? Tenemos justamente capas de polímeros de quitina, que en este caso la quitina estaba formada por un disacárido importante llamado N-acetilglucosamina, ¿sí? Estos disacáridos, llamados también quitidiosa, se polimerizan uniéndose cada disacárido con enlaces de tipo beta 1,4, al igual que la celulosa. Bueno, algo a tener en cuenta es que la celulosa y la quitina forman uniones beta porque forman estructuras solamente. En cambio, el almidón y el glucógeno tienen enlaces de tipo alfa porque su función es más que nada energética, tanto a nivel de los animales, de los mamíferos, y el almidón a nivel de los vegetales. Eso es lo más fundamental. Ahora, en el siguiente capítulo pasaremos a hablar de los heteropolisacáridos para terminar.